Hola mi gente creativa, bienvenidos a un nuevo video. Como nos han estado pidiendo que elaboremos más proyectos de belenismo, hoy les queremos enseñar cómo hacer este pórtico para que decoren ustedes sus pesebres en temporada navideña. Es un paso a paso muy sencillo, así que los invito a que me acompañen y no se lo pierdan. Quiero también aprovechar la oportunidad para saludar a Mila Vargas, a José Lu Arana, un abrazo muy fuerte para ellos, un agradecimiento también por su colaboración. También a la familia Dorado Perdomo, a la familia Manzano Dorado en Popayán, a Clara CG de Bogotá, a Mari Prada y María Luciano. También para ellos un saludo muy especial y para todos ustedes que siempre nos acompañan un abrazo fuerte y los invito a que no se pierdan nada de este video. Amigos, para este proyecto voy a utilizar una lámina de Porexpan de 50 centímetros por 50 y voy a manejar un calibre de 4 centímetros, pulgada y media aproximadamente. De esta entonces vamos a cortar unas piezas. Aquí ya las tengo listas, son 4 piezas que vamos a sacar. Las medidas de estas van a ser de 11 centímetros por 11. Esta otra va a ser de 18 y medio por 20 y medio. Esta de 26 por 20 y medio y esta de 35 por 23 centímetros. Listo, ya teniendo estas piezas cortadas, entonces lo que vamos a hacer es transferir unas figuras, o aquí voy a dejar unos moldes con las medidas bien especificadas, y esto lo vamos a transferir a cada una de estas piezas para después realizar el corte. Listo, y aquí ya tengo las piezas marcadas por donde vamos a realizar los cortes. Entonces, como pueden ver, aquí vamos a cortar unas puertas con arco. Aquí este es medio nada más. Acá estas también son puertas con arco, esta con otro arco grande. Y en la base lo que vamos a hacer es trazar una margen. Creo que no vamos a completarla en todo el contorno, sino en esta parte 4 centímetros vamos a marcar del extremo hacia adentro y por ahí es donde vamos a realizar el corte en esta pieza. Bueno amigos, entonces aquí les voy a mostrar la forma como yo corto un Porexpan de este calibre de 4 centímetros. Utilizo una regla metálica, ya tengo marcada aquí la pieza, entonces simplemente vamos a colocar la regla metálica como guía. Vamos a utilizar una cuchilla nueva, debe estar muy bien afilada, debe ser nueva, y vamos a sacar toda la cuchilla utilizando el cúter grande, listo, y vamos a colocar el cúter derecho. Simplemente vamos a deslizarlo por la línea. Esta es la guía por donde estamos cortando. Tenemos mucho cuidado con los dedos, con las manos. Lo vamos deslizando recto y lentamente. Ya llegamos, cuando lleguemos más o menos a la mitad del calibre del Porexpan, podemos retirar la regla y continuar haciendo el corte, guiándonos por donde ya estábamos cortando. Simplemente es cuestión de introducir el cúter por la misma guía y así vamos a llegar hasta el otro lado para terminar el corte. Listo, entonces aquí ya queda la pieza cortada. Ahora vamos a proceder a hacer este corte curvo. Para hacer este corte entonces fue necesario inventarme una plataforma para poderles mostrar cómo voy a hacer. Pero ustedes lo pueden simplemente ubicar en el borde de una mesa y de esta manera lo pueden cortar. O con el cortador de Porexpan también pueden sacar la curva. Si quieren de pronto un corte más exacto, pues lo pueden hacer así. Entonces vamos a tomar el cúter largo nuevamente y desde la esquina vamos a comenzar a introducir el cúter dando la curva. Simplemente y con mucho cuidado vamos introduciendo y vamos girando para que este saque la curva. Lentamente, como el Porexpan es grueso, va a ser un poco, hay que hacer un poco de fuerza y por eso la cuchilla debe estar nueva. ¿Listo? Lentamente, para no irlo a partir, vamos sacando el corte y nos queda la curva así. Listo, no debe quedar perfecta, pues
pero nos queda con muy buena apariencia. Bueno, ahora para realizar este corte de esta pieza, como este arco es mucho más angosto que el que ya habíamos cortado, miren, el otro era más amplio, entonces aquí podíamos dar la curva con el cúter fácilmente, pero en este va a ser más complicado. Entonces lo primero que vamos a hacer es cortar esta pieza, aquí yo ya la tengo cortada, vamos a dejarlo así, que quede de esta manera y solamente nos quede el arco. Entonces para comenzar a cortar y sacar bien este arco, vamos a sacarlo en pequeñas tajadas. Entonces puede ser desde el centro, vamos haciendo el corte así, hasta donde llegue a la línea del arco y de allí lo vamos a comenzar a cortar poco a poco, para ir sacando pequeñas piezas hasta lograr completar el arco. Listo, miren así. Y vamos cortando. Al final, si no nos queda de pronto muy pareja esta parte, con una lija muy suave podemos pegar una pequeña lijada y esto va a ayudar a emparejar un poco más. De todos modos, esto es una estructura antigua, entonces no necesita que queden las líneas totalmente rectas. Y así podemos continuar hasta terminar todos los arcos más angostos que necesitamos. Listo, y así quedan ya entonces nuestros arcos cortados, estas paredes ya listas. Miren cómo se ve acá, si nos queda de esta manera no importa, entre más rústico se vea el proyecto mucho mejor. Listo, lo importante es que se alcance a notar que queden bien las curvas. Listo, bueno, ahora vamos a trabajar en la base. Aquí les voy a mostrar qué vamos a hacer. Entonces vamos a tomar la base y en esta margen que hicimos de 4 centímetros, lo que vamos a hacer es introducir el cúter por esa margen y vamos a darle una profundidad aproximadamente de 1 centímetro. Si se nos pasa un poco no importa, pero entonces debe tener mínimo 1 centímetro de profundidad esta perforación aquí por esta parte. Después de eso entonces vamos a tomar ya por este lado, por el frente, y vamos a realizar un corte de 1 centímetro de profundidad. Listo, entonces podemos irlo sacando por partes, o si queremos hacer el corte recto lo podemos hacer de una vez, pero entonces les aconsejo que lo vamos sacando por partes. Listo, el corte lo vamos a hacer hasta que llegue a los 4 centímetros, hasta que llegue al otro lado los 4 centímetros. Por ejemplo, aquí podemos completar el corte un poco para poder sacar la pieza. Listo, miren, aquí ya vamos encontrándola así. Si queremos, si ya tenemos el corte realizado, podemos irlo sacando para poder ir viendo la profundidad que estamos cortando, para que nos quede un poco más parejo. Aunque como les he comentado, no necesariamente nos tienen que quedar líneas perfectas, pero esta profundidad sí debe ser de 1 centímetro aproximadamente. La vamos sacando así, que se note esto, porque esto es una escalinata, entonces es lo que necesitamos, que queden más o menos proporcionales los escalones. Y esto lo vamos a realizar en toda esta parte. Entonces cada perforación va a ser de 1 centímetro hacia abajo, o sea, de profundidad, y de 1 centímetro también el tamaño del escalón en la parte superior. Entonces lo que hacemos nuevamente, por ejemplo, podemos tomar la regla y más o menos marcar 1 centímetro nuevamente, así. Marcamos otra vez 1 centímetro, volvemos a perforar 1 centímetro hacia abajo y nuevamente otro centímetro hasta que completemos esta parte, estos 3 lados. Miren amigos, y así debe quedar ya las escaleras, la base de nuestro proyecto con las escaleras, miren. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar en las piezas de la fachada. Listo, entonces estas piezas debemos realizarle unas guías por las cuales vamos a trabajar, o vamos a comenzar a cortar o a tallar.
Listo, entonces las guías van a ser así. En la parte de abajo vamos a trazar 2 centímetros, una guía de 2 centímetros en todo su contorno. Listo, en la parte de abajo, en las dos piezas. Más adelante vamos a tomar una medida desde acá, desde abajo hasta arriba, de 10 centímetros, y también vamos a trazar en todo el contorno. Después, de la parte superior hacia abajo, vamos a tomar una medida de 2 centímetros y medio, vamos a trazar también una línea, y después de esa vamos a tomar otra medida de 2 centímetros, vamos a trazar también la línea, a hacer así, unas líneas consecutivas, las cuales vamos a trazar por el contorno también. ¿Listo? Sobre todo en el contorno de la parte de adelante. Esta no es necesario que demos toda la vuelta, o de pronto en esta pieza, que es la que queda al frente, si ustedes quieren pueden continuar la guía acá en la parte de atrás. En estas otras piezas también debemos continuar la guía para poder realizar el corte derecho. En esta pieza también vamos a hacer lo mismo, vamos a marcar la guía de 2 centímetros y medio y después de 2. ¿Listo? En la parte de adelante y en la de atrás. En los lados no le vamos a realizar esa guía, vamos a dejar que quede totalmente liso. Bueno, con esas guías ya hechas, ahora lo que vamos a hacer es tomar un cúter punta de lanza, o si quieren seguir trabajando con el otro, pero entonces hay que tener en cuenta que vamos a hacer unas perforaciones máximo de 1 centímetro de profundidad. Listo, entonces vamos a perforar en estas líneas en todo su contorno, vamos a hacerlo así, y después de que tengamos ese corte vamos a comenzar a sacar las tajadas. Vamos a cortar aproximadamente también 1 centímetro o un poco menos, así como hicimos con las escalinatas. Vamos a sacar esta pieza así, teniendo mucho cuidado de no irnos a cortar y hacer lentamente el corte para no ir a partir la pieza. Listo, entonces así lo vamos sacando y le vamos dando la profundidad correcta. Si de pronto acá nos falta, como en este caso, entonces lo que hacemos es emparejarlo un poco. Debemos tener cuidado de no hacer demasiado o cortar demasiado profundo, como les digo, máximo 1 centímetro. Entonces esto lo vamos a hacer por los 4 lados. Después de que lo tengamos así bien cuadrado, vamos a comenzar a cortar en diagonal. Vamos a sacar los filos y después los vamos a redondear. Bueno, quería mostrarles un poco más este paso. Aquí yo ya corté el centímetro o menos de 1 centímetro, un poco menos. Esto le quité a los lados y corté también aquí en la parte de atrás, corté los filos. Podemos cortarlos así para comenzar a redondear para hacer la columna. ¿Listo? Entonces puede ser con este cúter, con el otro, con el que estés trabajando. Siempre vamos a realizar los cortes lentamente, con mucho cuidado para no ir a partir la pieza. Después de que esta pieza ya no tenga estos filos, entonces lo que vamos a hacer es tomar una lija muy suave y lo vamos a lijar. Ya más adelante les muestro cómo es ese paso. Entonces por ahora vamos a hacer primero las columnas y continuamos con esta parte de acá arriba. Después de tener ya los filos cortados de las columnas, estamos dando esta forma redondeada, lo que vamos a hacer es pulirlas para que nos queden más parejas. Pero antes de eso vamos a reforzar las columnas utilizando palitos de brocheta. Vamos a tomar 5 palitos de brocheta, uno para cada columna, y lo vamos a cortar a una distancia de 19 centímetros. Con esa medida entonces lo que vamos a hacer es primero introducir el palito por el centro, vamos a ubicarlo que quede bien centrado y vamos a hacer la guía introduciéndolo. Aquí ya los tengo hechos, pero les voy a mostrar cómo lo hago. Listo, introducimos el palito y dejamos 2 centímetros por fuera. Listo, esto lo vamos a hacer en todas las columnas. Después de haber hecho eso, vamos a retirar el palo y lo vamos a introducir por el otro lado, por la parte plana. Entonces nuevamente el primero era para hacer la guía y entonces vamos a introducir los palos así. Esto le va a dar más firmeza a las columnas para que no se nos vayan a partir
y también les da a ustedes más confianza para trabajar la pieza. Yo hago esto en este momento, este paso lo hice en este momento ya cuando tengo las columnas así, pero si ustedes desean lo pueden hacer desde el principio, ¿sí? Cuando no han cortado todavía esto, teniendo en cuenta de introducirlo bien centrado, ¿listo? Y esto nos va a dar más confianza para trabajar. Como les decía, entonces ya tengo esta parte así. Voy a utilizar una lima para uñas y vamos a comenzar a pulir, pero debemos utilizar una mascarilla porque esto nos suelta un polvillo y es necesario que nos protejamos de eso. Listo, entonces lo que vamos a hacer simplemente es comenzar a pasar la lima muy suavemente para empezar a desaparecer esas marcas del corte que tiene, pues, que nos quedan al pasar el cúter, y lo vamos a hacer muy suave y lentamente, así le vamos dando una forma más circular y que nos queda más pulido. Necesariamente no nos tiene que quedar perfecta la columna, ¿ya? Totalmente redondeada, pero entonces esto sí le va a dar muy buena apariencia. Esto entonces lo vamos a hacer en todas las columnas. Aquí yo ya tengo esta otra pieza, miren cómo se ve. Listo, entonces así lo debemos dejar y miren, acá está también reforzado. Y después de esto entonces lo que vamos a hacer es pasar un corte. Vamos a utilizar el cúter y con la regla metálica vamos a colocarla como guía y vamos a hacer un corte más o menos de 1 centímetro de profundidad, no más de 1 centímetro, en estas líneas. Vamos a pasarlo siguiendo toda la guía. Si viene por acá, viene por este lado, si es por atrás también. Y después de tener ese corte, entonces lo que vamos a hacer es sacar la tajada de esa pieza. Miren, entonces vamos a introducir el cúter, puede ser así o lo podemos sacar en diagonal también. Es un poco de buscar la forma de ir sacando este pedazo. Miren, de esta manera lo podemos ir sacando. Después de que hayamos hecho este lado, entonces volteamos la pieza y volvemos a cortar. Así lo vamos haciendo. En esta parte al final lo que hacemos es tratar de que nos quede lo más parejo posible y tomar nuevamente la lima y pasarla para que nos quede un poquito más plano. Listo. Entonces vamos a hacer esto en todas las guías que hicimos. En esta que viene aquí, si voltea, hacemos lo mismo, seguimos toda la guía. Bueno, aquí ya terminé de darle profundidad a esta parte, a todas las piezas que marcamos, y también lo pulí con la lima. ¿Listo? Ahora quiero mostrarles, esta pieza va en la parte de atrás, esta pieza va en la parte de adelante y esta es la que va a unir estas dos. Entonces esta va a ir pegada aquí, esta va a ir pegada acá en la parte ancha, ¿sí? Listo, entonces estas piezas van a quedar así. Como ustedes pueden ver, entonces el corte de profundidad que le di trae la secuencia. Pero entonces aquí cometí un error, se me olvidó dejar un poco de Porexpan aquí en esta parte, ya, porque yo seguí la secuencia totalmente. Entonces lo que debemos hacer es dar la secuencia recta hasta acá, y en esta parte no vamos a cortar, a dar profundidad, sino que vamos a marcar con esta pieza en donde podemos continuar. ¿Listo? Entonces ya sabemos que es por acá, ahí marcaríamos, y de acá para acá sí continuaríamos dando esta profundidad para que al momento de pegarlo no nos quede este agujero. O si ustedes desean, lo pueden dejar así, entonces les quedaría un agujerito a cada lado, que también podría servir para la decoración. Ya eso en gustos. Ahora vamos a tomar estas piezas, todas estas piezas, y le vamos a quitar la capa superficial. Miren, esta capa de acá en estas piezas, para que no nos quede tan parejo, no quede con esta textura del Porexpan, que se alcanza a ver como la bolita. Entonces vamos a quitarle en todo el contorno aquí a esta parte de las columnas, y en estas partes también
donde se queda viendo. ¿Listo? Entonces simplemente lo que vamos a hacer es tomar el cúter, lo sacamos bien o un poco menos, y lo que vamos a hacer es tomarlo así de medio lado y vamos a quitar esa capa superficial. No debemos dar mucha profundidad y no importa que se alcancen a notar de pronto rasgos del corte, mejor porque nos queda entonces más real. Y esto es lo que vamos a hacer para quitar esa pequeña capa. Bueno, ya quité la capa superficial de todas las piezas, exceptuando donde van a unirse, ¿no? Entonces esta pieza que va unida aquí en esta parte vamos a tener en cuenta para marcarla. Aquí la colocamos alineada y vamos a trazar con un lápiz esa parte. Entonces vamos a quitar la capa en toda esta parte, menos en la parte donde se une. Listo, tanto ahí como en esta otra pieza de acá. Entonces aquí donde se une vamos a tener también en cuenta por el otro lado, aquí también para trazar y quitar, hacerle el mismo procedimiento a toda esta parte, para que en esta parte de acá quede bien unida la pieza, no vaya a quedar de pronto más separada, nos queda bien unida. Y lo mismo hice en la base, ubiqué dónde van a quedar las columnas y esa parte hice la formita de la columna y no la toqué, ya para que cuando peguemos ahí se vea bien parejo. Listo, aquí esta parte del piso también le quité. Entonces lo que necesitamos es que la superficie quede irregular para que se vea mucho más real. Ahora vamos a tomar ya las piezas y vamos a comenzar a dibujar lo que vamos a tallar. Por ejemplo, aquí en los arcos vamos de pronto a tener en cuenta una distancia, pero no es estricta, y vamos a dibujar como si fueran rocas o los ladrillos o con lo que está armado estos arcos. Listo, entonces aquí vamos a tener en cuenta y podemos con un lápiz marcar así como queremos que quede. Miren, es una pequeña guía simplemente, y después con el cúter vamos a sacar estas piezas. Aquí entonces vamos a dibujar este arco, vamos a dibujar este otro hasta acá. Recuerden que aquí va la pieza que se une, entonces solo vamos a sacar la figura hasta ahí. Entonces aquí en esta parte donde se unen, tanto en este lado como en la del frente, entonces vamos a trazar aquí y vamos a hacer lo de las rocas, y acá en esta parte también, ¿no? Vamos a dibujar también así estas piezas. ¿Listo? Y después de que tengamos todo esto así dibujado, aquí en esta parte también vamos a dibujar como si fuera las rocas con las que está hecho esta estructura, que queden disparejas. No necesitamos que queden como los ladrillos exactos, sino entre más disparejo mejor. ¿Listo? Entonces aquí ya con esto dibujado vamos a tomar el cúter y vamos a comenzar a tallar. Vamos a hacer el corte así para comenzar a sacar las piezas que se vayan viendo. Vamos a dar la curva también. Necesitamos que quede bien tallado. Ahí en otros videos yo he utilizado un aparato que se llama cautil. Es un aparato caliente que sirve como soldador. Entonces con la punta también podemos hacer esto, pero en esta ocasión quise hacerlo con el cúter. Bueno amigos, y aquí entonces ya terminé de tallar todas las piezas. Les voy a mostrar, por ejemplo, en esta pieza. Aquí ya terminé de hacer los arcos, la parte de arriba también, en esta parte de acá, por los lados, en esta parte de abajo también hice un poco detallado como si fueran rocas o piedras. Listo. En la parte de los arcos también vamos a tallar, vamos a hacer que coincidan, y aquí podemos también ponerlo un poco dividido en estas partes,
que se vea como si son rocas reales. Listo, así lo tallamos por los dos lados, exceptuando las partes donde se van a unir una pieza con la otra. Entonces esa es la única parte que no tocamos. Listo, entonces ya después de tener estas piezas talladas, aquí también les quiero mostrar en la escalinata o en las escaleras, también tallé dando apariencia como si fueran piedras. Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es comenzar a darle color. Para esto vamos a utilizar pintura acrílica para la base, lo que es la base en los ladrillos, en las escaleras. Vamos a utilizar una base completa de tono ocre. Esto lo vamos a aplicar cubriendo totalmente esta base. Pero entonces, antes de esto, lo que vamos a hacer es tomar un poco de pintura chocolate. Este es un tono de color chocolate y vamos a aplicar en todas las ranuras, así con un pincel de punta que sea puntudo, y vamos a aplicar así, tratando de cubrir todas estas partes. Ya en esta ocasión no necesitamos que nos quede tan perfecto, lo importante es que quede estas ranuras con pintura y no importa que se nos unte aquí encima un poquito. Listo, entonces vamos a buscar donde están todas las ranuras y le vamos a aplicar un poco de pintura color chocolate, solamente donde van las ranuras. Listo, tanto en esta parte como en las escaleras también, donde tenemos todas las ranuras de estas piezas. Listo, con este paso ya terminado, miren, apliqué en todas las ranuras. Ahora lo que vamos a hacer es tomar otro tono de pintura. Voy a utilizar un tono piel, también voy a utilizar este color que es un siena natural o un marrón claro, y podemos continuar utilizando un poco de ocre en diferentes partes. ¿Listo? Entonces en esta parte de acá de las columnas y acá abajo y en esta parte también vamos a aplicar el tono color piel. Entonces si ustedes lo que van a hacer, van a tomar un pincel y vamos a aplicar el tono así en esta parte. Entonces no necesitamos que quede una pintura totalmente pareja, simplemente vamos a dar brochazos. No importa que se nos unten otras piezas, otras partes de la pieza. Así vamos a pintar tratando de no tapar lo que ya hicimos con el café. No importa que se nos pase un poco, pero vamos a hacerlo así. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar este tono aquí, vamos a aplicar el siena en diferentes partes. ¿Sí? Vamos a pasar pinceladas, tanto puede haber partes donde hagamos más énfasis en este color. Así es la forma en que debemos pintarlo, totalmente acá en la parte de abajo, en la parte de arriba, y vamos a combinar un poco de ocre. Pueden aplicarlo así mientras sigue estando un poco fresco. Pronto podemos sacar un poco de pintura aparte para no untar el frasco directamente. Listo, podemos pintar unas partes totalmente de ocre y combinar así en pequeños puntos, combinar el ocre con el marrón. Amigos, antes de pintar esta pieza quería mostrarles algo que voy a hacer con ella. Listo, entonces vamos a tomar el cúter y vamos a hacer una perforación en esta parte. Esta es la pieza de la parte de adelante, la que tiene medio arco. Entonces vamos a tomar el cúter y vamos a hacer un pequeño corte, así, más o menos hasta la mitad de la cuchilla. Y por acá arriba vamos a hacer otro corte, puede ser en diagonal, no necesariamente recto.
también más o menos media cuchilla. Listo, esto lo hicimos así y ahora vamos a partir un pedazo, o podemos también ayudarnos un poco con el cúter. Vamos a partirlo de esta manera, así. Miren, así puede quedar como ustedes quieran. Si quieren romperlo un poco más, y lo vamos a dejar que nos quede de esta manera. Listo, solo un poco de esta parte de arriba para que se vea que es una estructura desgastada, y esta parte de aquí le vamos a aplicar también un poco de pintura. La vamos a dejar así, esto no lo vamos a pulir, sino que lo vamos a dejar así como queda. Y ahora sí podemos continuar pintando nuestras piezas. Bueno, aquí entonces ya terminé de aplicar la pintura. Miren, es una forma básica de aplicar pintura, no debemos ser muy perfeccionistas, simplemente damos las pinceladas. Aquí, como pueden ver, entonces apliqué el tono siena o el marrón claro y unas pinceladas de ocre, así esparcidas en diferentes partes. Aquí ya están las piezas terminadas. Miren cómo queda esta que le hice este efecto. Entonces simplemente con un pincel vamos a motear un poco con los diferentes tonos, ¿sí? Listo. En las partes donde vamos a unir pues no hay necesidad de aplicar pintura, por debajo de los arcos también. Y aquí en la base apliqué un poco unos brochazos de la pintura de color piel. Ahora vamos a unir las piezas. Ustedes, como saben, siempre yo menciono que la silicona, vamos a utilizar silicona caliente, vamos a manejar la temperatura. ¿Listo? Controlar la temperatura, de pronto alguien me ha preguntado qué es simplemente cuando conectamos la pistola de silicona, cuando ya vamos a comenzar a pegar, la desconectamos y dejamos que enfríe un poco, unos segundos o un poco menos de un minuto. La vamos a dejar así y ya podemos comenzar a pegar. Entonces aquí en la base ya tenemos los puntos donde van a ir. Yo ya había hecho las guías con los palitos, entonces simplemente vamos a aplicar tranquilamente, ya después de haber dejado que se enfríe un poco la silicona. No debemos dejar tampoco que se enfríe demasiado, ¿no? Porque entonces después no nos va a pegar. Acá está, aplicamos este poco de silicona y lo vamos a introducir por las guías que ya teníamos. Sostenemos, hacemos presión un poco hacia abajo y pues ya queda pegado. Aquí en esta parte entonces vamos a ver cuál es la parte que mejor coincide. Siempre hay un lado que es el que mejor coincide. Mire, por ejemplo aquí este queda un poco más levantado, entonces vamos a tener el lado que mejor coincide. Aplicamos así. Listo, vamos a pegar y a sostener un momento. Si de pronto estamos pegando y vemos que la silicona se está enfriando, la volvemos a conectar, o hay unas pistolas que tienen interruptor, entonces simplemente volvemos a prender. Aquí en esta parte, ¿cómo vamos a unirla aquí? Entonces primero vamos a insertar en la parte de abajo, aplicamos la silicona en la parte de abajo y después aplicamos un poco aquí. No requiere tampoco que apliquemos demasiado. Vamos a introducir así un poco en diagonal, la hacemos coincidir, ya queda armada nuestra pieza. Listo, aquí ya queda listo el proyecto. Lo único que nos falta es darle el último toque, que es aplicar arena. Es una arena que vamos a utilizar muy fina. Esta arena la podemos conseguir en tiendas donde vendan peces ornamentales o accesorios para peceras. Listo, miren, es una arena muy fina, como les mencionaba. Entonces, para trabajar ya con esto vamos a necesitar
una base. Por ejemplo, yo voy a utilizar esta bandeja, una bandeja grande, en la cual nosotros podamos vertir y la arena no se vaya a esparcir por todos lados, sino que quede ahí, la podemos volver a recoger y utilizar nuevamente. Listo, entonces para esto vamos a necesitar también pegamento blanco. Entonces lo que vamos a hacer es ir aplicando el pegamento blanco y lo vamos esparciendo con un pincel, así, muy fácilmente. Lo que hacemos es vertir el pegamento sobre toda la superficie, absolutamente toda, todo, acá por debajo también, si queremos que quede mejor terminado, y lo vamos a esparcir con un pincel. Listo. Lo último que podemos hacer de pronto es este borde de acá abajo, de ahí para arriba todo. Simplemente hacemos este paso así. Lo podemos ir aplicando por partes, pues como es un proyecto grande, es una superficie grande, entonces debemos irlo haciendo paso a paso. Si aplicamos todo el pegamento de una, cuando vayamos a vertir la arena se nos puede haber secado, entonces perdemos el trabajo que ya hemos hecho. Lo vamos aplicando por partes, así, vamos aplicándolo como cuando aplicamos la diamantina. ¿Listo? Simplemente aplicamos y después hacemos así para retirar el excedente. Entonces vamos a dejar que toda la superficie quede cubierta con esta arena y la vamos a dejar secar muy bien. Bueno amigos, y aquí ya está totalmente seca la arena. Aquí ya pueden ver cómo queda la apariencia del proyecto. Cambia un poco, o sea, los tonos que aplicamos era para realzar unas partes, porque cuando aplicamos la arena él tiende a opacar los colores, ¿ya? Entonces necesitamos dar un poco de diferentes tonalidades. Miren cómo se ven estas partes. Aquí ustedes están viendo también que coloqué unas lianas, que es estas cositas de acá, estas es como vegetación. Esto lo coloqué utilizando un poco de lana de color verde, y para las flores utilicé lana de color rojo, simplemente cortando pedazos pequeños y con un punto de pegamento la vamos colocando. De igual forma, para colocar también estas lianas vamos poniendo pequeños puntos de pegamento en diferentes partes para que ellas queden adheridas, y algo importante es que no lo peguemos totalmente recto, sino que tratemos de dar curvas, como cuando una enredadera se adhiere a una pared, ¿no? Entonces aquí está esta parte, y algo que les quería mencionar es que cuando terminamos de aplicar la arena debemos retirar el excedente. Para esto entonces lo que vamos a hacer es utilizar una brocha o un secador de cabello para soplar o retirar ese polvillo que queda. Bueno, ahora vamos a aplicar otro paso para darle un poco más de detalle. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar un poco de musgo en diferentes partes para dar un poco más de tonalidad verde. El musgo es cuando se crea, cuando hay humedad. Entonces aquí tenemos estas lianas, queremos crear un poco de esto para dar más realismo. Para esto voy a utilizar un poco de césped artificial, esto lo venden para los pesebres. Entonces vamos a tomar de esto y con un poco también de pegamento blanco vamos a comenzar a aplicar en diferentes partes, así como hicimos lo de la pintura. Entonces vamos a aplicar así en diferentes zonas, simplemente vamos a aplicar así y lo vamos a esparcir con un pincel. Vamos a esparcirlo un poco. Acá ya tengo el musgo o el césped. Vamos a aplicar así, igual que hicimos con la arena. Entonces retiramos el excedente, pero vamos a esparcir un poco con otro pincel. Vamos a retirar un poco más
No lo vamos a dejar que quede totalmente lleno, sino que vamos a tratar de que se retire un poco más. En unas partes, si ustedes quieren dejarlo como queda, es muy bien, pero esto lo vamos a retirar para que cuando se seque nos dé un efecto de humedad. Entonces aquí yo tengo una parte hecha, miren cómo se vería, ¿sí? Es un efecto de que hay musgo, pero entonces también da la ilusión de que es humedad a la vez. Entonces esto lo podemos aplicar aquí en esta parte de arriba, por estos lados, aquí un poco en las escaleras, en diferentes partes, no debemos saturarlo demasiado. Bueno amigos, y ya terminamos el pórtico para decorar nuestros belenes en temporada navideña. Miren cómo realza la estructura después de haber aplicado el musgo, queda muy bien. Este proyecto lo podemos utilizar para colocar aldeanos o también queda perfecto si queremos colocar el nacimiento allí. Espero que les haya agradado este proyecto, que hayan disfrutado elaborándolo y un abrazo fuerte para todos. Nos volvemos a ver aquí con más arte en tus manos.